Ahora vamos a pasar a las plantas que se venden en terrón o en pan de tierra. Si yo voy al vivero hoy, no voy a encontrar todavía plantas que estén en raíz desnuda. Todavía no se han levantado. Se levantan ahora, en esta época se están levantando y depende del clima en cada lugar, ¿no? Entonces, el periodo en que se pueden comprar las plantas en estas condiciones es un poco más largo que el de raíz desnuda, porque las raíces ya están metidas dentro de un pan de tierra y un poco más protegidas, ¿no? Podríamos decir que cuidando el riego y si han sido bien conservadas en vivero, las podemos comprar hasta noviembre, en el caso de los arbustos, pero no en el caso de los frutales. Las plantas en terrón son intermedias en cuanto a las posibilidades de secarse y al precio entre las de raíz desnuda y envasadas. ¿Por qué? Porque son plantas que se levantan y se las cubren con un material que se llama totora y se las ata con una rafia o con un hilo y es el pan de tierra dentro de una, digamos, de un envase que no es una maceta, ¿sí? Las plantas a raíz desnuda y las de terrón es fundamental que estén bien trabajadas para obtener muchas raíces que aseguren el crecimiento. Lo que yo les decía en un principio. Las fotiñas, por ejemplo, ¿todos ubican la planta de fotiña? No. Las fotiñas son unos arbustos de bastante gran tamaño que tienen brotes muy rojos en primavera. Las hojas son muy brillantes. Ya les voy a mostrar ejemplos. Son plantas que se producen mucho en la provincia de Buenos Aires porque son lentas de hacer, en cambio allá son mucho más rápidas, las hacen en el suelo, las levantan, las ponen dentro de terrón y las traen para Córdoba. Entonces ahí es donde yo tengo que mirar bien qué es lo que voy a comprar. ¿Qué plantas se comercializan de esta forma en pan de tierra? Bueno, todas las plantas perennifolias, las hojas, las plantas de hoja perennifolia, como son las magnolias perennifolias, ¿no? Las acacias, o sea, todo lo que son aromitos de adorno, no la acacia caben, sino las acacias, la de albata, la bailellana, los jazmines, los cítricos, que ahora ya los cítricos se venden solamente envasados, y las coníferas, las tuyas, los pinos, etcétera, podemos llegar a verlas en el vivero de esta forma. Ahora vamos a hacer una discriminación porque no es lo mismo que yo trabaje en la provincia de Buenos Aires y que me compre un pino trabajado en totor, en pan de tierra, porque en Buenos Aires me va a andar muy bien y en Córdoba me va a andar muy mal. Entonces, si ustedes van a un vivero y encuentran pinos comunes, pinos heliotis, pinos alepenses, muy baratos, envasados de esta forma, sospechen y no los compren. Yo siempre espero a que el viverista lo pase a un envase y después recién cuando vea que la planta arraigo, voy y se la compro. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho adaptarse al clima nuestro. Bueno, también es posible que se consigan árboles caducifolios con un valor paisajístico más importante, es decir, que uno pueda vender, lo pueden vender más caro, por ejemplo, a un liquidámbar que a un fresno, a un tulipanero. Entonces, como comercialmente esta planta tiene un valor superior, se los trabaja de esta forma, cuidándole mucho más el pan de tierra. Ahí les pongo como ejemplo también el Ginkgo biloba. Estos nombres de especies, liquidámbar, tulipanero y jingo, ¿ustedes conocen estas plantas? ¿Las han visto en botánica? ¿Se les acuerdan? El liquidámbar y el ginkgo sí. El tulipanero no, que lo acabo de buscar. El Lirodendron tulipífera es parecido al liquidámbar, el Lirodendron tulipífera. Es un árbol que se usa mucho parecido al liquidámbar por el color de otoño. No les puse acá los tilos, podrían estar dentro de la misma categoría, ¿no? Y los arbustos, en general, se comercializan en pan de tierra durante el invierno. Las abelias, las coronas de novia, las fotiñas. ¿Claro, chicos? ¿Queda claro esto? Ahí vamos a ver los ejemplos. Miren, esto es pan de tierra. Fíjense esta imagen de la izquierda, bien digo, son plantas de fotiña. Fíjense ustedes, están muy verdes porque todavía no tomaron la coloración de primavera.
Fíjense ustedes, el tamaño del pan de tierra. Si yo voy a comprar, probablemente este pan de tierra sea de 10 litros, porque equivale a un balde de 10 litros. Esa es la forma en que ellos definen los tamaños. Fíjense que está el pan de tierra tomado por una cantidad de totora, que le llaman ellos, que es un material orgánico, y acá. Y después tenemos la tremenda planta. Esto acaba de ser bajado del camión. Miren, acá hay uno que se le rompió la totora. Esto en el vivero, cuando uno lo recibe, inmediatamente tiene que llevarlo a zanjas que ya tiene antes de hacer la compra preparada y calculada el volumen que va a ocupar, y se lleva del camión, que a lo mejor vino viajando un día o 2 días, que el camión tiene que ser un camión que lo ideal es que sea refrigerado, si viene esto de la provincia de Buenos Aires, porque imagínense que un camión a lo mejor le lleva 8, 9 horas o 10 si viene de zonas de producción a llegar a Córdoba. La manipulación de la planta desde que se sacó del cultivo, se envasó con la totora, se dejó acopiada en algún lugar, se subió al camión, vino a Córdoba, se bajó, se acopió y se llevó de nuevo a la zanja. Lleva todo un proceso de mucho cuidado, donde el pan de tierra no se tiene que romper, porque en ese caso se rompen las raíces. Y si estamos hablando de una planta del tamaño que ustedes están viendo acá, que probablemente, si yo la pongo para un cerco, ya tengo una planta grande, armada, y es una planta cara, es una planta que hay que cuidarla mucho, ¿sí? Mientras más grande sea, más riesgo tengo de perderla. Entonces, fíjense acá, este es un vivero, el vivero de Vals Garden, que es donde nosotros solemos ir a final de la temporada. Ahora, en este momento, antes de que empiecen las vacaciones, estas fotos son tomadas de una visita a vivero que hicimos, como acá ya están las zanjas armadas. En este caso, en lo de Vals, lo que hacen es, ya está muy bien armado el vivero para eso, poner las plantas en estas zanjas. Normalmente les ponen acerrín o tierra, o arena, una tierra arenosa, para que la planta quede contenida, y se las mantiene regadas porque es una planta que está con hojas. A las plantas caducifolias que se plantan digamos, si yo traigo frutales, también los voy a poner a los frutales en zanjas, y les voy a poner tierra, y les voy a mantener una humedad suficiente como para que las raíces no se deshidraten. ¿Se entiende? Entonces, esto, yo voy a comprar una fotiña, a ver, ahora el 30 de junio, y la voy a llevar de esta forma. Y me van a decir, esta fotiña en pan de tierra o en terrón cuesta X peso, y si la busco envasada me va a costar más caro, ¿sí? Porque va a ser una planta más segura, ¿sí? Acá paso otras fotos, miren, los árboles caducifolios, fíjense, acá se ven bien las zanjas. Observen cómo, estos son prunus ceracífera, la variedad Pizardi, el ciruelo o el ciruelito de adorno. Pasa lo mismo con los durazneros, con las manzanos y demás. Los van a comprar de este modo. Esto para hacer, digamos, plantaciones en jardines y en parques. Si yo tuviera que hacer una plantación de frutales, normalmente no voy a ir a un vivero a comprarlo. Supongamos que yo tengo que armar una quinta de frutales en Colonia Carolla y me lo encargan, yo le voy a comprar a un productor de frutales de Córdoba. En Colonia Carolla hay mucha gente que hace frutales. Entonces, no voy a traer frutales de otro lado. Me estoy yendo de tema, pero me parece que está bueno que se los diga, porque supongamos que yo quisiera plantar un ciruelo, una manzana o almendros. Cada una de estas especies tiene determinados requerimientos para la zona donde yo la estoy trabajando. Y en el caso de las plantas de pepita, que son la pera y la manzana, también la guinda, no es pepita, pero son prunoides, son plantas que requieren muchas horas de frío. Entonces, si yo compro una manzana que anda bien en la provincia de Buenos Aires, que es más fría, acá en Córdoba no voy a tener éxito. Entonces, una manzana Red Delicious que anda fantástico en Neuquén, en Córdoba, nunca me va a dar buena fruta. En cambio, si busco una manzana como puede ser Caricia o Princesa, que son manzanas de pocas horas de frío y que se hacen justamente para las zonas como las nuestras, sí voy a tener más éxito. Igual que cuando compro duraznos, como acá tenemos el problema de la mosca de la fruta, si yo compro un durazno tardío que me va a florecer me va a fructificar
en el medio del verano, cuando ya toda la mosca de la fruta está creciendo y avivada de que hay fruta, se me va a llenar de bichos. Entonces yo tengo que comprar plantas que tengan fruta temprano para escaparle a las plagas, ¿sí? Esas son formas también de trabajar desde lo que es manejo integrado de plagas, para no tener que hacer tratamientos, digamos, con químicos, porque me equivoqué en la forma en que planté. Entonces, cuando yo voy a comprar frutales, tengo que mirar los catálogos y ver cuántas horas de frío tienen las plantas, cuándo florecen y cuánto fructifican. Mientras más tarde fructifiquen para Córdoba, más posibilidades tengo de que me la ataquen las plagas. Entonces, siempre tengo que buscar variedades tempranas. Bueno, ahí tenemos arbustos perennifolios. ¿Ven? Acá se ven fotiñas más pequeñas que las que les mostré primero. Fíjense, en este caso ya vienen brotadas, ¿no? Ya vienen de la provincia de Buenos Aires brotadas. Esta es una planta que está muy arriesgada. Si ustedes se fijan, las hojas no tienen una buena turgencia, porque se ve que han venido ya, digamos, muy manipuladas desde que salió de la producción. Entonces vamos a tener este problema de que hay que hidratar ese pan de tierra y hay que esperar a que toda la planta llegue a un régimen de nuevo de buena hidratación para que tenga una turgencia buena. Entonces, si yo me llevo una planta de estas a plantar, yo esperaría que esté bien turgente, después la haría levantar en el vivero, me fijaría que los pelitos de raíces que probablemente estén saliendo del pan de tierra no sean muchos, la pondría en una bolsa de nylon negra y la llevaría en una camioneta o en algo tapada para que no se me deshidrate. Si yo esto lo hago en invierno, tengo una plantación bastante segura. Si lo hago en la primavera de Córdoba, corro riesgos de que esta planta se me deshidrate y se me muera, porque las primaveras de Córdoba son muy tórridas. Tengo vientos del norte con mucha intensidad y con mucha temperatura. Tengo vientos que parecen secador de pelo, vientos desecantes que me fulminan las plantas. Entonces, en primavera tengo que ser muy precavido de cómo estoy plantando. En este caso, tenemos tuyas acá, fíjense, esta es la planta que viene típicamente envasada en pan de tierra o totora, y acá tenemos algunos ligustros o siempre verdes que vienen de la misma manera. Son plantas perennifolias que se manejan en invierno en terrón o pan de tierra. ¿Se entendió? Fíjense que acá les hablo de árboles caducifolios. No me lleven en la punta acá a esto que dice árboles caducifolios, pues son, acá sí, estos son Acer palmatum. Fíjense, estos Acer palmatum que fueron levantados del vivero en la provincia de Buenos Aires, todavía, fíjense, no habían perdido la hoja. Se han traído con hoja. ¿Por qué? Porque probablemente por el cambio climático, por lo que fuera, estas plantas han tardado en perder la hoja, y los viveristas ya necesitaban desocupar o empezar con la venta, entonces las levantaron de esta forma. Llegan a vivero y terminan en el vivero en Córdoba su periodo, digamos, de foliación. Pierden la hoja en el vivero y van a brotar de nuevo en la primavera. Esta es una planta que, a mi modo de ver, no está bien comercializada, porque debió haberse levantado cuando no tenía ninguna hoja. Acá en este caso estamos viendo a los chicos de acá del vivero que están, digamos, plantando óleos tejanos. El óleo tejano se llama Ligustrum texacum, y tenemos acá ebónimos también, que son arbustos perennifolios que se comercializan en totora. Allá del fondo tenemos las fotiñas. Esta es una época de muchísimo trabajo en los viveros, porque es recibir las plantas y ponerlas. Ven, acá tenemos todavía algunas que faltan de poner. Bueno, en estos días los viveros tienen muchísimo trabajo. Vamos a encontrar unas lindas ofertas en los supermercados, en el Easy o en estos viveros de supermercados grandes. Sí, es Easy y es el otro, que no me acuerdo el nombre, que tienen viveros y que, Sodimac, sí, que no tienen cómo acondicionar las plantas. Entonces las reciben y las venden esos 10 días que las tienen. Entonces, si ustedes se ven tentados por comprar una planta que está en Sodimac o en Walmart,
cómprenla apenas la trajeron, porque después ya la planta empieza con una declinación absoluta porque no tienen forma de conservarla. Entonces lo que pasa es que empiezan a ponerlas en oferta y a lo mejor el cliente dice que vio en el ICI una planta, qué sé yo, de naranja no va a ser ahora, pero una planta de tilo que estaba muy grande y que costaba muy barata, probablemente porque ya se les está pasando y tienen que sacársela rápidamente de encima. Entonces desconfíen de comprar plantas de esa calidad en las grandes superficies comerciales que no son viveros.